Aún recuerdo la emoción que sentí en mi primera visita al mítico Pirulí, en O'Donnell, y lo afortunado que me sentí cuando asistí por primera vez a una agitada elaboración de un telediario. Recuerdo una emoción muy parecida cuando mi paisano Bonifacio de la Cuadra, uno de los fundadores del país especializado en tribunales, me enseñó la redacción. Era como si violara un mito, y de pronto veía en los periodistas que allí estaban rasgos terriblemente humanos. Era viernes por la tarde, recuerdo. Todo lo veía desde el asombro, como estar entrando en el templo de Delfos. Un privilegiado por acceder a un lugar sagrado, y a todo mi mirada le confería un halo excelso e intachable. El espacio abierto, los ventanales del fondo, el humo del tabaco, la madera caoba del suelo, los maquintos sobre las mesas metálicas y acristaladas, el gesto grave y trascendente de los redactores. Las conversaciones a media voz que mantenían, alguna broma o chascarrillo, me parecían proferidos por seres de otro rango. Escuché alguna frase y se me quedó para siempre. ¿Quién está cubriendo Cibeles?, preguntó con autoridad alguien. Cubrir una información, un evento. No lo había oído antes. Los rostros, las palabras, los espacios, los objetos sobre las mesas, las perchas con sus chaquetas colgadas, me parecían de una precisión cinematográfica. Eran humanos, sí, pero no. Me saludaban con una simpatía distante, no andaluza, y una familiaridad seca. Boni era de mi pueblo, era diferente, y eso une. Tenía un castellano suavizado, pero se notaba que era de la tierra. Sentí el orgullo de que Bonifacio formara parte de aquel conjunto de vacas sagradas como Javier Valenzuela, Joaquín Vidal, Anabel Díaz, y al mismo tiempo el disfrute de ser objeto de una complicidad sobrevenida de ellos hacia mí por ser yo paisano de Boni. Bonifacio me acercó en su coche hacia la ciudad de los periodistas donde vivía, con una familiaridad de colega que me sobrecogió. De pronto, en aquella tarde de viernes, en mi primer año en Madrid, un mundo sublimado se había convertido en una experiencia personal. Para entonces yo había adquirido el hábito de comprar el periódico, una señal inequívoca de mi destino, un rito obligatorio al que se unía un paquetillo de tabaco fortuna que me gustaba alojar en el bolsillo lateral exterior del blazer que yo adoraba, el que me gustaba llevar en esta clase de visitas cuando me sentía especialmente motivado y que formaba parte de la liturgia. También perfeccionaba mi castellano, un aspecto que para mí formaba parte de ser periodista. Hablar como hablaban ellos también formaba parte del objetivo formativo de aquel joven émulo. En mi primer año de estudios también me presenté en la COPE, en la calle Alfonso XI, muy avanzada la tarde de otro viernes memorable. Yo elegía los viernes porque tenía menos obligaciones y porque quizá mis anfitriones estarían más relajados. Tenía claro que no debía esperar a que el mundo supiera de mi existencia. Más bien, yo tenía que informar al mundo de que existía. ¿Quién iba a saber que un chico de Úbeda acababa de llegar a Madrid para comerse el mundo? Así que lo mejor era dejarse ver, llamar a puerta fría. Recuerdo como si fuera ayer que el gran Antonio Jiménez, 1,90, de Siles, me recibió muy amable. Estudio periodismo y quería conocer la emisora. Bueno, además soy de Úbeda. Me presenté. «Entra, paisano, por Dios», me contestó. Me presentó a algunos compañeros y también al director de la tertulia nocturna, Javier González Ferrari, que enseguida se puso al mando de una emisión en la que intervenían como analistas Emilio Romero, uno de los grandes de aquellos tiempos, legendario director del diario Pueblo, y Carlos Carnicero, al que casualmente años más tarde saludaría en La Habana, y que ya mostraba sus cualidades innegables como polemista. Asistir a esa tertulia, en esa pecera de luces indirectas y micrófonos robustos, con el emblema COPE sobre una mesa octogonal, era un privilegio. Allí estaba en el centro Ferrari, al que yo veía en ese momento como el rey del mundo. Abrir la boca y saber que al otro lado había centenares de miles de personas oyendo. Mi vocación se reafirmaba, la radio me fascinaba. Cierto que veía la espuma, el brillo, no involucrado aún en las vicisitudes de estar ya en el Tajo, pero todo esto es necesario para alimentar una vocación y ejercer un oficio con el entusiasmo suficiente.
Tras cada una de esas visitas yo volví a casa muy feliz, muy motivado, pensando que todo eso que veía estaba al alcance de la mano y con paciencia y formación, antes o después, entraría en ese mundo. Yo volví a mi piso de estudiantes con ganas de transmitir ese entusiasmo, de contar lo sucedido, y lo hacía esperando una réplica a la altura de mi emoción, pero mis compañeros de piso mostraban solo una amable frialdad. La recarga anímica generalmente ha de hacerse en solitario, porque uno se contagia muy fácilmente de la apatía circundante, y de pronto corres el riesgo de pensar que la experiencia estimulante que acabas de vivir no tiene tanto valor. Entonces el entusiasmo es sepultado vilmente por el peso de lo cotidiano, por cosas tan perentorias, pedestres y anodinas como ir con los compañeros de piso a la compra o hacer la limpieza. Así que me reservaba el relato de la experiencia, con pelos y señales, para cuando volviera al pueblo, y entonces sí, en un entorno claramente favorable, contarla con todo lujo de detalles a un auditorio expectante. Recuerdo que uno de los periodistas que más me inspiró para afianzar mi vocación fue otro paisano. Cuando yo estudiaba primero, él ya hacía quinto. En mis primeros días en la facultad me impresionaba, recuerdo, aparte de la crueldad estética del edificio, un mastodonte de hormigón, impropio para un centro educativo, pasar por las aulas de quinto con una doble sensación, la de anticiparme al final del proceso y admirar a los que ya estaban en esa fase, y la cautela de no mirar demasiado para no encontrar signos al margen de la excelencia. En aquel tiempo no era fácil encontrar estudiantes de periodismo en el pueblo. Este era uno de ellos, y fue la primera persona con la que me quise encontrar al llegar a Madrid. Así que quedamos en una cafetería de Moncloa, relativamente cercana a la ciudad universitaria, donde se encontraba la Facultad de Ciencias de la Información. Le conté, con mi candidez inaugurada de flamante estudiante de periodismo, mi disposición a formarme como periodista en Madrid, porque Madrid, le dije, ofrecía muchas posibilidades. Dejó que me expresara, que mostrara mi entusiasmo para, a punto de dar su último bocado a la porra que se estaba comiendo, sentenciar: «Estás a tiempo». «¿A tiempo de qué?», le pregunté. «A tiempo de volverte», me aclaró. Me quedé congelado. El hachazo vino sin anestesia. «¿A tiempo de volverme, dices? ¿A dónde?» «Aún puedes matricularte en Magisterio, en Úbeda, o quizá en Derecho, en Granada. Aquí no hay nada que hacer. Te va a ser muy difícil encontrar trabajo, a menos que hagas simultáneamente otra carrera, económicas o derecho, y quizá especializarte en tribunales o información económica. El mundo está lleno de cenizos, sentencias condenatorias, frases lapidarias, que si se toman en serio, te aniquilan». Luego nos hicimos muy buenos amigos. Quizá me impelió a dejar mis estudios con la mejor fe, pero es terrible no comprender que echas tu basura en un campo recién sembrado. En ese instante un nuevo error negro cayó sobre mis hombros y todo el sobrecillo de azúcar, el café, la porra sin acabar, el camarero tras la barra, el cliente de al lado y los viandantes tras la luna en un día soleado de aquel verano ya tardío se transformaron de repente en un decorado amargo y real sombrío. Todo se oscurece y esa oscuridad dota al ambiente de una calidad negra y triste, no apta para corazones alegres. Traté de disimular mi estupor como pude. Afortunadamente, mi férrea determinación y también mi orgullo me mantuvieron en mi sitio. Y al día siguiente no quedaba ni rastro de mi zozobra momentánea. Iría adelante, porque lo que cuenta, ahora lo sé, es la convicción personal, y que si cuentas con ella, la voz de los agoreros puede devenir en un acicate para tu empeño en ser lo que quieres. Aún recuerdo otra sentencia célebre. La espetó una compañera el mismo día que nos titulamos. «Esto es un timo». Hay que ser cenizo para decir algo así un día así y ante otros compañeros. Se refería a la carrera. Ella era un timo para la carrera, y no al revés. Solía hablar con esa ligereza nihilista de las cosas, porque ella no se quería y no se valoraba. Si pasas por delante de la universidad, pero la universidad no pasa por ti, efectivamente te ha estimado. Es tan potente cada cosa que nos dijeron los profesores en tantas áreas, tan maravillosos los libros que nos sugirieron, tan asombroso el conocimiento que encerraban, tan sabios los autores que estudiamos,
tan dignas y provechosas las horas de estudio que empleamos y tan difíciles los exámenes que pasamos, tanto valor tenía todo ello que concluir con una simpleza tan inane solo define a quien la profiere. Porque existía una creencia absurda que señalaba que en periodismo no se aprendía gran cosa. Claro que no. Si estabas toda la vida en la cafetería, despreciabas el paraíso del saber que te esperaba paciente en los anaqueles de la biblioteca a cualquier hora del día. Porque lo que se aprende, efectivamente, no depende de un plan de estudio u otro, ni siquiera de que te toque tal o cual profesor, o tal o cual turno, o tal o cual facultad. Lo que se aprende depende de uno mismo. Hay que ser muy bobo para no entender que nadie te ilustra, sino que eres tú el que decides ilustrarte.